Buenas tardes, hoy nos encontramos en otro capítulo de Parchados con la Comunicación. Hoy estamos con Isabela López Montoya. Y Daniel Arturo Henao Cardona. El día de hoy estaremos entrevistando al profesor de la licenciatura en tecnología, Gonzaga Castro Arboleda. Bueno, profe, muchas gracias por recibirnos la invitación, estamos muy agradecidos. Y para empezar esta entrevista, nuestra primera pregunta es, ¿cómo definiría técnicamente una burbuja de filtro y en qué se diferencia esta de una cámara de eco? Gracias, Isabela. Gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, digamos que una cámara de eco, como su mismo nombre lo dice, es aquella que se conforma dentro del tema que estamos trabajando por las mismas personas, que permite que la información que se genere en ese grupo se amplifique de tal manera que tiende a convertirse en verdad, así sean cosas falsas las que se digan. Si miramos la burbuja de filtro, estamos diciendo que ella va a funcionar a partir de esos principios que manejan las redes, que le llamamos algoritmos, y que cada vez que tú haces un clic, que le das un me gusta, esa información la toma la red, la toma el ordenador, la deposita llamémosle en una memoria, y a partir de esa memoria empieza a generar lo que llamaríamos un perfil. Bien, cuando tú ya das diferentes likes, ella empieza a identificar cuáles son tus intereses, cuáles son tus deseos, qué es lo que más te gusta. Y a partir de ahí, entonces junta de la comunidad que tiene, entonces, quiénes son similares. Y empieza a recogerlos llamémosle, yo le llamo, por ejemplo, un escenario. Empieza a recogerlos en este escenario y a partir de ahí empieza a generar mensajes que satisfacen esos deseos, esos gustos que tiene cada persona. Pero claro, veamos algo que es bien importante. Tú dices, pero es que a mí no me llega la misma información que a Daniel. Por supuesto, porque es que así compartan el mismo gusto sobre, qué sé yo, libros. A ti te gusta la literatura universal, a ti te gusta la literatura colombiana. Ambos son del área de la literatura, pero tú eres específico en la universal y tú eres específico en la colombiana. Entonces, claro, a partir de ahí es que se generan esas comunidades que de alguna manera permanecen aisladas frente a otras comunidades, frente a otras burbujas que manejarían también esa concepción de realidad, que es lo más delicado que estaríamos manejando en el concepto de burbuja. O ¿cómo le llamaríamos? ¿Filtros burbuja? ¿Burbujas de filtro? Sí, filtro burbuja O filtro burbuja. o efecto burbuja. Atendiendo al autor, ¿cómo se llama el autor? Eli Pariser. Eli Pariser, que viene a plantear su propuesta teórica de este tipo de modalidad de actuación de las redes a partir de esa sistematización de los gustos de las personas. Bueno, Gonzaga, entonces, ¿hacia dónde se dirigen esos fenómenos? Buena pregunta. ¿Hacia dónde se iría? Yo diría que sin ser apocalíptico, es decir, sin ser, sin angustiarme por ese futuro, yo diría que se dirigen a generar unas segmentaciones muy profundas en la comunidad en la que maneja cada uno y con un fuerte impacto en lo que sería la polarización. La polarización y segmentación de la sociedad a partir de la generación de esas burbujas de filtro, llamémosle de esos grupos de personas identificadas por gustos comunes. Yo diría que ahí es donde tendríamos que poner la lupa para que una situación de estas no llegue hasta tanto a esas polarizaciones que pueden llegar a ser. Claro. Bueno, profe, ¿y cuál crees que es el futuro de la esfera pública digital frente al avance de la personalización algorítmica? Si concebimos el concepto de esfera pública como está planteado de un autor que no sé si ya lo han trabajado, Junger Habermas, cuando él habla de la esfera pública es
como de ese espacio, llamémosle de ese lugar, yo le diría de ese escenario donde se reúne la sociedad civil para tomar decisiones frente a los procesos. ¿Qué podría pasar en este caso? Si estamos hablando de polarización, si estamos hablando de segmentaciones, yo creo que el impacto directo sobre ese concepto que tú mencionas de la esfera pública en la red, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a empezar a fortalecerse desde las cámaras de eco? ¿Se va a empezar a influirse desde las burbujas de filtro? Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que considerar muy bien esa reflexión. Mi pensamiento frente a eso es que está siendo afectada la esfera pública de una manera directa, porque no hay una participación de los distintos actores que deberían o deberíamos estar participando de ello. ¿Por qué? Porque bien unos se recogen en cámaras de eco, bien otros se recogen en estas comunidades, que ahí es bueno hacer una diferenciación. Es que para mí también, de una manera muy personal, la cámara de eco tiene un fin más político que social, llamémosle así. Mientras que en la comunidad de consumidores, ellos están identificados para satisfacer supuestas necesidades de consumo que están generadas desde lo que llamamos el marketing. O sea, la esfera aquí funciona. ¿Cómo funciona? Como un lugar que te permite acceder a la satisfacción de tus deseos en cuestiones de consumo. Por eso te entregan información sobre todo lo que más te gusta. En cambio aquí son discursos sociales, llamémoslos ideológicos, que al repetirse de tal manera que se van ampliando, así sean situaciones, propuestas, afirmaciones que no son realmente positivas, se convierten, por ese funcionamiento de la cámara de eco, se convierte en verdad, no en verdad. Aquí surge otro término, que es el que también vemos en las redes, que es el de las fake o las noticias falsas, o el famoso fenómeno de la posverdad, de lo que yo propondría que miraríamos más adelante para poder profundizar en ellos. Bueno, Gonzaga, ya una pregunta un tanto personal. Basándonos en todo lo que nos ha dicho, ¿hay cierta interrelación entre los filtros burbujas y las cámaras de eco? ¿O son ya terminologías o términos muy aparte? ¿O sí hay una interrelación? Total. Pues estamos hablando del fenómeno de las redes. Tanto, en la cámara eco se materializa a partir de la conformación de cuentas. El famoso término, no sé si lo han escuchado, de las bodeguitas de Twitter. ¿No lo han escuchado? Que cuando se reúnen 4, 5, 10, 20, 30, 40 personas y empiezan a hablar de lo mismo. Por ejemplo, empiezan a perfilar un candidato y empiezan a comentarios positivos de esa persona y van dándole, le van dando. Cuando las otras personas ven eso y dicen, wow, pero es que ya no son 30, ya son 40, ya son 50 que participan en esa cámara de eco, pues la gente va a empezar a pensar de que eso es cierto, ¿sí? Ahora, siguen siendo entornos de la virtualidad, entornos de las redes, igual los filtros burbuja, también se ven a partir de las redes, o sea, cómo la red permite que esto se genere. Ahí es donde yo digo que es la gran diferencia. Ahora, aquí actúa le decimos ahora, actúa todo lo que es el marketing digital. Aquí actúa lo que es la ampliación y la amplificación de los mensajes. Los dos comparten entornos similares. Son redes sociales, son escenarios de virtualidad. Pues tienen una relación directa. Es más, puede ser, por ahí leí algo, puede ser que una burbuja de filtro tienda a volverse una cámara de eco. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y muy claro, que esa burbuja se genera por gustos definidos desde las preferencias de las personas. La cámara de eco es porque nos hemos juntado y hemos creado ese mecanismo
para generar amplificación de ciertos comentarios y de ciertos mensajes, porque nos interesa que ello salga a la luz como una posible verdad. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Le agradecemos especialmente a Gonzaga por tomarse parte de su tiempo y nos veremos en el siguiente capítulo de Parchados con la Comunicación.